Amigos, son las 7:39 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. A partir de este momento entramos en materia política, vamos a conversar con el analista Osvaldo Ramírez para que nos ponga en contexto sobre estos temas que son noticia en el país. Hola Osvaldo, buenos días, bienvenido, nos caes como anillo al dedo justo el día de hoy. Buenos días, Marjorie. Un placer saludarlos a todos los que están conectados en BPI. Osvaldo, hay varios temas que son noticia en este momento, por supuesto las expectativas de esta cumbre internacional para ver si se propicia el diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana, y el tema que es noticia el día de hoy, todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas y la llegada de Juan Guaidó a los Estados Unidos. Quisiera que nos pusieras en contexto porque hay muchas informaciones que están cruzadas sobre este tema. ¿Qué información manejas tú? No, bueno, claramente que no está en Venezuela. Obviamente partimos de allí, que quizás tomó la decisión de probablemente exilarse. Yo creo que hay que comenzar a ver que aquí aparentemente Juan Guaidó pudo haber determinado que su ruta para luchar por la democracia en Venezuela era otra, completamente distinta a la que había tenido en los últimos 4 años. Y quizás el momento de esta cumbre internacional en Colombia, en Bogotá, sirvió de pretexto para poder generar ese movimiento, pues tratar de llevar también una voz a esa conferencia, a pesar de que el canciller Leiva indicó que él no estaba invitado directamente, y hay que recordar en el pasado lo duro, lo crítico que fue el gobierno de Petro a través de diferentes voceros sobre la existencia o inexistencia del gobierno interino. Eso hay que recordarlo con mucha fuerza a partir de julio, agosto del año pasado. Por lo tanto, las probabilidades eran bastante bajas, prácticamente inexistentes, de que le permitieran acceder a esta conferencia patrocinada, sponsoreada, organizada por el gobierno de Petro. Si esto se sabía, ¿por qué hacer el anuncio de que va a tratar de reunirse con las delegaciones para hablar sobre el tema del diálogo en Venezuela? Mira, a ver, quizás el tratamiento puede ser que él pudiera haber encontrado algunas reuniones vis a vis, directamente con algunos representantes, ejemplo, con Borrell, como máximo representante para América Latina de la Unión Europea, o con algún canciller de alguna nación que de las 20 que están invitadas, hasta ahora no sabemos la confirmación por parte del gobierno colombiano si esas 20 delegaciones estarán allí, pero yo creo que parte de una estrategia de buscar la forma en la cual prácticamente, bueno, organizarse, salir y comenzar a dar la batalla en otro lugar completamente distinto, ya probablemente desde el exilio, ya probablemente desde otra trinchera, lo que puede permitirle a él eventualmente trabajar en función de la reconstrucción del país, ya no desde un liderazgo personalísimo como Juan Guaidó y del rol que tuvo durante 4 años, sino desde la suma de voluntades de los miles de venezolanos que están haciendo esta labor desde fuera del país. ¿Qué establece la diplomacia o la justicia, las relaciones que tienen ambos países? El canciller Leiva decía que el señor Guaidó había ingresado al país de manera irregular. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Esto es una decisión de Guaidó? Mira, si efectivamente, como incluso lo indicó el mismo Guaidó en un mensaje, entró de manera irregular, ahí hay una situación de hecho que el gobierno colombiano no iba a dejar de mirar. Prácticamente estás colocando en bandeja de plata esa situación de estás entrando de manera irregular, yo tengo que hacer lo necesario para enviar el mensaje correcto. Pues yo no voy a permitir la entrada irregular de venezolanos. Sobre todo, recordemos que esto era lo normal durante muchos años y donde lamentablemente grupos armados tomaron control de todos esos caminos verdes, esas famosas trochas, y Migración Colombia trataba de hacer un esfuerzo enorme para regularizar a esos venezolanos. Entonces, por lo tanto, este mensaje pudiera ser realmente contradictorio si Migración Colombia no actuaba. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Esa es una decisión personalísima de Guaidó. Yo creo que no estaría especulando de por qué ese país y no otro. No tengo ni idea del asunto. ¿Qué se sabe de su familia? Él decía que temía por su vida, que la vida de su esposa estaba en riesgo.
No, fíjate que en los videos que han salido a la luz pública, él indicó que fue a la familia de la esposa. Ese fue el indicativo que generó ya al final de su llegada al aeropuerto de Miami, ¿okay? Donde lo entrevistan algunos medios extranjeros, pero no indicó directamente si era su esposa o a sus hijas. Simplemente al final él indica que la amenaza fue contra la familia de la esposa que permanece en Venezuela. ¿Tú crees que este hecho pueda tener algún impacto desde el punto de vista de la oposición bajo el contexto de estas elecciones primarias? Mira, creo que no. A ver, porque en primer término recordemos que desde hace ya algún tiempo viene cayendo el liderazgo de Juan Guaidó, incluso la percepción de la gente alrededor de su figura. Si tomáramos en cuenta lo que indicaban un poco los números de Frequency 58 de la encuestadora de ORC Consultores, en la evaluación de liderazgo espontáneo de la oposición, él salía segundo, ¿ok? Cerca de 8% del reconocimiento de liderazgo. La primera persona que salía en ese caso era María Corina Machado con 21 puntos, ¿ok? Pero eso no necesariamente se traduce, esa solidaridad que puede haber hacia Juan Guaidó o ausencia de solidaridad, se traduzca inmediatamente hacia una modificación del tablero de la política interna y particularmente el tablero de la elección primaria, del que vamos a hablar en unos minutos. Y porque este tema claramente puede no moverlo, porque simplemente no era el candidato que estaba punteando en las encuestas. Fuera completamente distinto si estuviéramos hablando de que él se encontrara en una posición en el top 3 de esos competidores, asunto que no era una realidad. Osvaldo, más adelante veremos qué pasa con Juan Guaidó. Hacemos el inciso aclarado este tema y muchas gracias por la aclaratoria. Hacemos el inciso y pasamos al tema que es noticia, que es lo relacionado con esta cumbre internacional liderada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de este encuentro? Mira, la expectativa de la oposición es tratar de encontrar una fórmula en la cual se adelante y se vuelva el camino para efectos de tener unas condiciones electorales claras. Es el trabajo que ha venido desempeñando la plataforma unitaria y particularmente sus negociadores, de tratar de reactivar esa discusión, visto que pareciera que ese gran hiato entre lo que sucedió en noviembre y lo que debía suceder de acuerdo a toda esta negociación que permitía el descongelamiento de una cantidad importante de fondos que iban a ser manejados por distintas agencias de las Naciones Unidas, no ha terminado de materializarse. Esta materialización quizás está en veremos. Yo creo que probablemente me atrevería a decir que es un proceso muy lento y que en esa lentitud, en la que ambas partes estaban claras de la lentitud, el gobierno de Maduro claramente se está aprovechando para decir: yo solo voy a hablar, yo solo voy a reactivar la negociación, yo solo voy a dar concesiones electorales si claramente aquí hay un levantamiento de sanciones, ¿ok? Recordemos que la semana anterior se da una reunión en Washington, D.C., una reunión entre el presidente Petro y el presidente Biden, en donde el tema venezolano se tocó y la respuesta del gobierno norteamericano fue: sí, se pueden levantar las sanciones, pero tiene que haber más democracia. Sí, tienes que dar los pasos necesarios para tener esas elecciones transparentes y eventualmente tiene que Nicolás Maduro portarse bien. Palabras más, palabras menos del gobierno norteamericano. Yo lo que creo acá es que el rol de Petro, el rol del presidente Petro, de ser intermediario de Nicolás Maduro, de hacer lo necesario para que la reinserción del país de Venezuela en el escenario financiero internacional y de Nicolás Maduro en el escenario político internacional termine siendo una realidad sobre la cual probablemente en esta negociación terminen dándose de nuevo algunos incentivos por parte de lo poco que, entre comillas, puede tener la plataforma unitaria para dar. Y yo creo que acá lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo un camino en el cual todas las concesiones se han estado dando sistemáticamente desde la plataforma unitaria hacia Nicolás Maduro, particularmente hacia el gobierno de Nicolás Maduro, y que esto
prácticamente les permita mantener sentado a su interlocutor. Ahora Ahora, quizás cabe hacerse la pregunta, ¿qué más puede dar la plataforma unitaria de lo que no tiene o no controla? Porque hay una realidad, no controla las sanciones y no tiene la capacidad de decir, yo tengo, te pongo un ejemplo, el poder de la gente y la gente está en la calle protestando. Eso no existe. Yo tengo la intención de voto en este momento y vamos a tener un tsunami electoral. Hoy no tienes un proceso electoral presidencial confirmado y convocado ya. Entonces, es bastante complejo ver qué puede estar otorgando la oposición en esto. sí, a lo largo de la historia hemos visto diferentes condicionamientos, el tema de SAP, las sanciones, ahora la Corte Penal Internacional. María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, ya ha hablado sobre las pocas expectativas que tiene de este encuentro. ¿Qué piensan los venezolanos realmente de esta cumbre internacional? Mira, yo lo que creo por ahora es que no está en su agenda. El venezolano hoy está concentrado en un tema estrictamente económico, de cómo sobrevivir, de cómo entender estas nuevas dinámicas económicas. Está ante la expectativa de un aumento salarial que viene el 1 de mayo y recordemos que ha habido un primer cuatrimestre altamente conflictivo, más de 2.200 incidencias de conflictividad social. De manera espontánea o organizadas por distintos gremios, sobre todo del sector público o pensionados, pero eso es lo que está en la agenda del venezolano en general. No está claro hasta dónde interpreta que pueda haber logros o no de esta cumbre. Recordemos que además esta cumbre tiene apenas unos pocos días en el torrente comunicativo y no ha tenido el tiempo suficiente para permear aguas abajo, para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo, como si puede estar sucediendo alrededor de lo que sucedió con la negociación en México o la negociación en República Dominicana hace algunos años. Pues era un tema de mayor dominio público, a pesar de que no sabían qué materias se estaban discutiendo allí. Ahora, ¿qué va a pasar si cuando acabe esta cumbre no hay ningún acuerdo? Mira, si no hay ningún acuerdo, yo creo que Petro tratará de seguir insistiendo en ver cómo puede ayudar a la oposición a realinearse con el gobierno. A ver, yo insisto con este punto, la plataforma unitaria ha tenido la voluntad de reunirse y lo han dicho públicamente. Nicolás Maduro dice, me puedo reunir, pero primero tienen que levantarse las sanciones. Eso no está en manos de la plataforma unitaria. Por eso estamos hablando de un nudo gordiano que pasa por la voluntad de otro país. Hay un detalle adicional, cómo observa la comunidad internacional a la oposición venezolana, y lo que está observando es una fragmentación importante, que genera la idea de que no estás poniéndote de acuerdo. Hay que ver, porque tú todavía tienes o estás viviendo, y la comunidad internacional lo interpreta, que lo único válido y legítimo es la Asamblea Nacional del 2015. Estamos hablando de un evento electoral de hace 7 años que sigue manteniendo y dando un liderazgo a unos partidos y a una gente que no necesariamente se corresponde con lo que con la intencionalidad o con el deseo y la aspiración del venezolano hoy día. Entonces, en esto puede interpretarse que las instituciones partidistas no han terminado de tener la lectura de qué tienen que hacer para mantenerse como un bloque unido frente a las peticiones de poder tener una elección libre, justa y enfrentarse obviamente electoralmente al gobierno de Nicolás Maduro en algún momento del mediano plazo, sea este año, sea el año que viene. Ahora, a tu juicio, Osvaldo, según tu experiencia, ¿cuáles son esos puntos importantes que tienen que definirse en este proceso de diálogo en caso tal de que se retome para poder avanzar con el tema de las primarias? Porque todavía hay muchas lagunas informativas en este sentido. Mira, es que las primarias no deben estar atadas o condicionadas a ese proceso de diálogo que se está dando en Bogotá. Ese proceso de diálogo que se está dando en Bogotá está asociado a una elección estrictamente presidencial. La primaria tiene que transitar su ruta individual y si la Comisión Nacional de Primaria y la plataforma unitaria deciden atar el tema de la primaria a esas conversaciones, estarían cometiendo un grave error, porque estarías perdiendo la autonomía y estarías prácticamente acatando lo que te estén dictando desde ese lugar. Porque, permíteme este escenario, y si en esa conferencia deciden no debe haber primarias porque debe haber un consenso entre los candidatos del G3.
¿Y por qué digo ya el G3? Porque bueno, ahí no, prácticamente Voluntad Popular va a tener otra posición completamente distinta, visto lo que está sucediendo con Guaidó en estos momentos. Si de ese escenario de negociación emana una situación en la que diga, vamos a suspender la primaria y vamos a pasarla para el año 2024 porque no conviene hacerla en el 2023, lo pueden acatar los actores internos. Entonces, estaría generando un proceso crítico, un proceso complejo de deslegitimación de la plataforma unitaria y de la Comisión Nacional de Primaria, porque estarían acatando prácticamente instrucciones que están siendo dadas en Bogotá. Ahora, muchas personas se preguntan qué va a pasar si este candidato que salga de estas primarias está inhabilitado, por ejemplo. ¿Qué va a pasar a futuro? Con el caso de Juan Guaidó o con el caso de cualquier candidato. Con el caso de Eso cualquier es parte de la candidato que negociación. resulte Sí. electo de estas primarias. Mira, eso es algo que ellos van a tener que entrar en ese proceso de negociación. Recordemos que es parte de la agenda de trabajo en la cual se habiliten a personas para participar en estas elecciones. Y es la agenda de trabajo firmada en esa intención en el año 2021. Que recordemos que este proceso ya tiene más de año y medio en el cual se firmó esa intención que fue gestionada por el Reino de Noruega entre el gobierno y la plataforma unitaria. No es solo eso, son las condiciones electorales, son temas ligados al registro electoral, al registro de votantes, al voto en el exterior, al ventajismo del Estado, gobierno, partido en momentos electorales, entre muchos asuntos. Pues. Pero eso será algo que determinará el rumbo justamente de la elección primaria. Por ahora, no lo sabes si lo que puedes estar teniendo en presencia es, bueno, no hagamos primaria porque no queremos un candidato inhabilitado, busquemos la figura de consenso alrededor de alguien que esté gobernando actualmente, que ya está en el ejercicio, que no está inhabilitado formalmente, que no implica que no pueda ser inhabilitado, porque recordemos que esta táctica ha sido utilizada como una herramienta de apartheid político. Osvaldo, sabemos que hiciste un trabajo de investigación, unas encuestas para conocer un poco la intención de la participación ciudadana en estas primarias de la oposición. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, bueno, vamos primero a ver esta lámina de conocimiento. En relación con el conocimiento de la primaria, es decir, la cantidad de personas que saben que va a haber una elección primaria, estamos hablando del 62% del país. Esta encuesta fue realizada ahora, recientemente, del 1 al 11 de abril del 2023, 1113 muestra una confiabilidad del 95%, un margen de error de 2.5%. ¿Ok? Aquí hubo una respuesta importante, espontánea, que fue el 18% indicaba, no me importa la política o la oposición. ¿Ok? Y 16%, o sumado al 2.5% y al no contesta, estamos hablando de también cerca de un 18%, poco más, que indicaba que no tenía conocimiento. ¿Ok? Esto es base porque tienes un evento que va a ser técnicamente el 22 de octubre. Es un evento, además, permíteme dar la primera condición, que no convoca a todo el país. ¿Y a qué me refiero que no lo convoca? Que claramente es una primaria para el que se autodefine como opositor, el que en su autodefinición política no tiene miedo de indicar que es opositor, sea que apoye a la plataforma unitaria, sea que apoye a otros partidos, y eventualmente suele mover en una medida bastante limitada a los que son no alineados o al opositor blando, ese que dice que si hay un evento electoral él vota antioficialismo, ¿okay? En contra del oficialismo, pero que él no apoya a ningún partido de oposición. Vámonos a la siguiente lámina. Y acá uno de los temas más importantes está asociado a la intención de participar. Una vez que tengo el tema de conocimiento, estamos utilizando una escala del 1 al 10 y acá testeamos dos ideas. La primera idea estaba asociado a la participación sin indicar condiciones. Y en esa participación sin indicar condiciones, el 25% indicaba estar en la máxima categoría de participación, ¿ok? Y esto estamos viendo una visión país completa, que incluye no alineados, que incluye opositores duros y que incluye opositores blandos, ¿ok? Y un nuevo, cerca de 7%, que estamos hablando
de un 32% aproximadamente. Pero en la construcción del escenario, de la encuesta, del cuestionario, se le preguntó más adelante, después que la persona indicaba por quién votaba, cómo votaba, etcétera, etcétera, si la elección primaria fuera con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Y esa asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral no se indicaba cuál era la asistencia técnica, si había captahuellas, si había presencia del Plan República, si se utilizaba, o sea, utilizaban la utilización de los colegios, de las escuelas como centros de votación. Simplemente se decía, si ahora esta primaria es organizada por la oposición y asistida técnicamente por el CNE, ¿cómo sería su participación en una escala del 1 al 10? Y fíjense de la caída. Aquí estamos hablando en el potencial votante, ¿ok?, de una caída de 13%, y en los votantes duros, el votante tradicional de primaria, esa caída es del más del 10%, ¿ok? A nosotros no, hay que recordar un tema, perdón, y nos preocupa, porque recientemente se ha estado dando la respuesta del Consejo Nacional Electoral a la Comisión Nacional de Primarias, en donde claramente le indican que para participar tiene que estar la captahuella, tiene que estar el tema del chequeo biométrico, que además ellos no van a realizar ningún acto que favorezca partidistamente el registro de unos y otros no, entre otras respuestas que está dando formalmente el Consejo Nacional Electoral, y una respuesta de la Comisión Nacional de Primarias que vuelve a extender de nuevo el plazo del cronograma que tenía para indicar lo que indica las condiciones electorales para los candidatos, en donde si tú quieres hacer una primaria y en donde tradicionalmente te está participando ese votante 10, ¿ok? En condiciones de elección presidencial o de elección parlamentaria, esto lo trabajaríamos hasta el número 7, pero la realidad es que, insisto, que el votante de primarias termina siendo el 10 y el 9 es alguien persuadible. Si tú estás viendo una caída de 10 puntos, ¿ok?, en este tema, claramente te están enviando un mensaje a los electores. Y yo creo que vas a tener la necesidad, si quieres ya puedes quitar la lámina, estás teniendo la necesidad de entender qué va a pasar, qué va a suceder con esta situación bastante compleja. Y en este punto, yo creo que la Comisión Nacional de Primaria necesita revisar cuál es el mejor camino para llevar a cabo una primaria que no dependa de condiciones externas que pueden mermar la legitimidad del proceso y además de ello restarle fuerza electoral al candidato que emerja de allí, a menos que alguien esté persiguiendo ese objetivo, y no estoy en teoría conspirativa acá, a menos que alguien esté persiguiendo decir, queremos una primaria, permíteme la expresión, chucuta, mala, deficiente, para tratar de forzar que exista un consenso o tratar de forzar que el candidato que emerja de allí sea un candidato que no tenga el arrastre necesario en términos de narrativa, en términos de relato, para efectos de poder competir posteriormente contra el candidato incumbente, que es Nicolás Maduro. Mira, qué interesante todo este análisis que estás compartiendo con la audiencia el día de hoy, Osvaldo. Tengo varias preguntas. Por un lado, el hecho de que falten 6 meses para las elecciones primarias y al menos el 60% de la población conozca sobre este proceso, ¿está bien a estas alturas o habla del desconocimiento de la gente? No, está bien. Okay. Yo creo que son unos números adecuados, viendo además que se está hablando de primaria en los medios de comunicación, pero no ha habido forma de hablar de la fecha de la primaria. Recordemos que este cronograma, vamos a saber realmente quiénes son los candidatos pasado el 20 de junio, que se inscriben formalmente, ¿ok? Lo que tenemos ahora son, hasta ahora, unos frontrunners, una cantidad de personas que tenemos una lámina para explicar esta situación, y además de ello no tenemos todavía las condiciones, no está claro el voto en el exterior, no está claro cómo va a ser el número, cuánto va a ser el número de colegios, no está claro el método de votación. Entonces, yo creo que ante la ausencia de información, todavía el ciudadano que lo conozca 60% es positivo,
y que quiera participar 25% de la población es positivo. Y además creo que es un número excelente que puede emular o que puede arrastrar, asumiendo el mejor escenario, insisto, ese de 25%, que puede arrastrar a una cantidad importante de personas a un proceso épico de construcción de capacidades para poder generar la presión necesaria para unas elecciones libres, justas y transparentes. Ahora, otra duda que tengo antes de entrar en la próxima lámina, Osvaldo, si se supone que la Comisión Nacional de Primarias debe realizar todo este proceso de consulta y ya el CNE ha dicho que es inviable realizar el proceso sin las captahuellas y hay críticas serias en contra de la participación del CNE, ¿cuáles serían los desafíos de hacer el proceso distante del CNE, de manera autogestionada? Mira, el desafío es entender que tienes que aportarle transparencia a ese proceso, que no haya la posibilidad de que voten personas 2, 3 veces, de blindarlo para efectos de que haya la máxima transparencia. No obstante, la Comisión Nacional de Primarias puede decidir, sí, no nos importa que haya la captahuella, no nos importa que el CNE indique todo lo que tiene que haber de manera técnica y simplemente vamos a darle play a una primaria gestionada por el Consejo Nacional Electoral, asistida técnicamente por el Consejo Nacional Electoral. Hay gente Aún y cómoda cuando con vaya esa en idea. contra de la intención de voto del ciudadano. Sí, yo creo que sí. Hay gente allí que no está viendo ese tema de que el 10% del potencial votante se te baja del barco. Simplemente creen que eso puede revertirse y va a depender de la narrativa, va a depender de cómo vendes esa idea. Y probablemente alguna gente te compre la idea de que sí, que vale la pena o tienes que asistir de esa forma porque en el 2024 o el momento que sea la elección presidencial te va a enfrentar a esa maquinaria. Bueno, es válido y ese relato es totalmente comprensible para algunos, pero hay gente que te dice no, simplemente no lo tolero viniendo desde la oposición, viniendo desde la plataforma unitaria que entre comillas pretende hacer las cosas distintas. Osvaldo, tenemos una lámina sobre la intención de votos. Sí, en relación con la intención de voto, aquí vamos a ver un gráfico y nos estamos concentrando estrictamente en el público de primaria, en esa gente que te dice, yo sí soy opositor duro y además de ello tengo un nivel 10 de participación. Fíjate que previamente te lo había indicado, este es el público natural de primaria. Estamos viendo aquí una serie, esa serie fue medida en noviembre, fue medida los primeros días de febrero y esta última medición más reciente. ¿Ok? En esta medición partimos por Juan Guaidó. Juan Guaidó en noviembre tenía un 30% de intención de voto en esta audiencia de primaria. Esto cae a 3.3%. ¿Ok? Carlos Prósperi se mantiene dentro de ese 3%. Manuel Rosales parte en un 3% y actualmente está en un 10%. ¿Ok? Enrique Capriles, en aquel momento tenía 23%. Recordemos que el caso de Enrique Capriles no existía en ese momento la figura de Benjamín Rauseo. 23% tenía Enrique Capriles, hoy actualmente Enrique Capriles está en un 15.5%, y el caso de Benjamín Rauseo, que tenía 31%, cae a 13%. ¿Ok? Estamos hablando de voto en opositores duros. La gente, insisto, esto para entender opositores duros, estamos hablando cerca del 29% del país que se autodefine como opositor, sea que apoya la plataforma unitaria o que no apoya la plataforma unitaria. En el caso de María Corina Machado, que se encontraba en 33%, hoy en día tiene una intención de voto en este clúster natural de primaria de 52%. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Bueno, obviamente los efectos de la caída del gobierno interino, en primer lugar. En segundo lugar, lo que durante febrero representó un corte importante de interpretar dos candidatos que no pertenecían a la plataforma unitaria, que algunos consideran para unos un outsider, para otros independiente. Aquí en los estudios focales está mezclado lo que claramente se está observando en relación con estos dos candidatos, y en opositores como esto, ya en marzo comienza a definirse de una manera más fuerte.
Recordemos, y por temas de fecha, esto no mide el impacto formal del lanzamiento de la candidatura de Benjamín Rauseo, que fue la semana pasada. Comienza a recoger esos recorridos que están haciendo principalmente Capriles. Manuel Rosales formalmente no es candidato y por eso hago la acotación de que los nombres de los candidatos los vamos a tener en junio. Igual el caso de María Corina Machado, que habla de participar en primaria, pero que probablemente va a esperar hasta junio para indicar, bueno, como van a ser la mayoría de ellos formalmente su participación, todos están recorriendo país. Si quieres puedes quitar la lámina. Yo creo que acá la lectura es, ojo, un detalle, hay otros candidatos medidos, y esa es una lista inducida, un detalle. Los nombres fueron dados al encuestado, y allí también se midió el candidato de Fuerza Vecinal potencial, ahí se midió a Andrés Velázquez, ahí se midió a Delsa Solórzano, sus números están por debajo del 1%, no están graficados por temas prácticos, pero por ahora la intencionalidad de la gente parece estar concentrándose en 2, 3 personas. Esto puede cambiar de acá a octubre, por supuesto. Esto puede mantenerse de esa manera. Va a depender de cada candidato. Justamente una encuesta de intención de voto y los tracking de intención de voto son para determinar hasta dónde los mecanismos de campaña formal, de aire, comunicativa, campaña de propaganda o de acción de tierra, nos referimos al trabajo electoral casa por casa, en la calle, con la gente, terminan impactando la intención de voto de estas personas, ¿ok? Y recordemos, si nosotros tuviéramos esos números y tienes un escenario en donde asiste técnicamente la primaria, el CNE, estamos hablando de una persona que gana una primaria con 1.200.000 votos, 50% dentro del padrón electoral en Venezuela, que es reducido, a pesar de que son 21 millones, sabemos que no hay 21 millones de electores en Venezuela porque muchos de ellos han tenido que emigrar. Entonces, acá tendrías una situación compleja de que alguien, que cualquiera de ellos, sin importar nombre ahorita, que gane la elección con 1.150.000 votos, ¿cómo montas una narrativa épica de decir yo voy a competir para tratar de obtener 7, 8 millones de votantes cuando no lo lograste hacerlo con tu público tradicional opositor en un evento, entre comillas, patrocinado por la oposición? Entonces, sería un relato bastante crítico y habría que atarlo a ver hasta dónde la gente no le interesa una primaria en esas condiciones. Mira, qué interesante este análisis porque nos permite entender que estas son tendencias donde vemos muy bien posicionada en este momento a María Corina Machado, que creo que ha tenido un discurso bastante coherente y que lo ha mantenido en el tiempo. Como tú señalas, todo puede cambiar porque todavía hay muchas cosas por definir, se quedan 6 meses y la política es bastante dinámica. Bajo este contexto de este momento en el que ha salido Juan Guaidó, en el que se tiene la percepción en la comunidad internacional, como tú lo decías, de que parece que la oposición no se pone de acuerdo, ¿esto fortalece al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales o cómo lo ves tú? Mira, no necesariamente. Lo que va a fortalecer al oficialismo es que tú tengas 3, 5 candidatos de oposición corriendo hasta la elección presidencial, ¿ok? Yo creo que la comunidad internacional comienza a interpretar, mira, pareciera que mis interlocutores durante muchos años no son los que están atrayendo a la intención de voto, ¿ok? Yo creo que acá hay una lectura también, hasta donde yo me sigo teniendo una relación totalmente abierta con algunos partidos cuyas candidaturas no están levantando como se aspira. Esto tiene 6 meses para transformarlo. Yo creo que acá, si yo fuera un tercer lugar, un cuarto lugar, tengo que hacer un trabajo importante para llegar a colocarme al menos como segundo, para obviamente, de acuerdo a lo que pueda mover en votos, tratar de obtener el éxito electoral. Pero hay una realidad. Los ciudadanos, la otra cara de la moneda, el que verdaderamente importa, te están viendo un mensaje de decir, me gusta a otras personas por encima de ti. O sea, tú no puedes pretender que tienes la potestad exclusiva de ser mi líder o ser mi dirigente o ser mi candidato por siempre. Entonces, en este punto yo creo que el mensaje está siendo bastante claro. A toda la dirigencia que durante algunos años ha tenido una posición política distinta.
Gracias, Osvaldo, por todo este análisis, esta investigación que has realizado a través de tu empresa encuestadora, por compartirla con la audiencia el día de hoy. Veremos cómo transcurre esta cumbre internacional en Colombia para hacer nuevos análisis y sobre todo conclusiones. ¿Qué pasó con esta iniciativa de retomar el diálogo en Venezuela? Feliz día para ti. Feliz día. Cuídense. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, poniendo en contexto estos temas que son noticia para nuestro país. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten de inmediato, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.